Tal, se trabó mi grabación pasada, entonces continúo donde me quedé. Les estaba comentando que hay que recordar que cuando eh, invertimos una ecuación, hay que multiplicar por -1 de, la entalpía de formación. Y finalmente hay que sumar la ecuación 3 invertida, que la voy a poner aquí, ecuación -3. Al invertirla tenemos H2 del lado izquierdo, perdón, H2O del lado izquierdo, H2O líquido, y del otro lado tenemos H2 gas más 1/2 de oxígeno gaseoso. Y la entalpía, también recuerden, hay que multiplicar por -1 porque estamos invirtiendo, entonces me queda más 285,8 kilojoules por mol de reacción. Ok, entonces lo que hay que hacer ahora es la suma de estas tres ecuaciones para obtener la ecuación original, la ecuación de la reacción que queremos conocer su delta H. Y bueno, procedemos a hacer esta suma. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con el grafito. Tengo 2 moles de grafito que se consumen con 2 moles de grafito que se producen, se cancelan. Luego, con el hidrógeno, tengo 3 moles de hidrógeno que se consumen, que se van a cancelar con 2 moles de hidrógeno más otro mol de hidrógeno, son 3 de un lado y 3 de otro, se cancelan. Y finalmente, con el oxígeno, tengo medio mol de oxígeno que se consume con medio mol de oxígeno que se produce, entonces se cancelan. Y tengo finalmente que me queda C2H5OH líquido, y del lado de los reactivos me quedan C2H4 gaseoso más H2O líquido, que es la ecuación que queríamos, que es la ecuación de la cual nos pedían encontrar su delta H de reacción. Y el delta H de reacción pues va a ser la suma de -277 menos 52 más 285. Hacemos esa operación y nos da menos 44,2 kilojoules por mol de reacción. Que es lo que es lo que habíamos obtenido en el ejemplo del video de la parte 1, en el ejemplo 15.8. Entonces vemos que de esta forma podemos llegar con este método podemos llegar a los mismos resultados. Entonces lo que queremos ahora es, queremos generalizar este método para poderlo usar con cualquier reacción. Entonces notemos que la entalpía de reacción, el delta H de reacción que obtuvimos, estuvo dado por la entalpía de formación, de la ecuación 1 más la entalpía de formación de la ecuación 2, de la ecuación -2, perdón. Ecuación -2 más la entalpía de formación de la ecuación -3,
¿Qué es lo que tenemos acá en nuestras operaciones que hicimos? Tenemos la entalpía de formación de la ecuación 1 más la de la ecuación menos 2 más la de la ecuación menos 3. Entonces, la suma de esas me dio la entalpía de reacción de la reacción que yo quiero. Entonces, tengo eso. Y eso lo puedo escribir también como que la entalpía de reacción va a ser igual a la entalpía de formación 1 más, bueno, como la entalpía de formación de la ecuación 2 invertida es igual que multiplicar por menos 1, voy a poner el menos aquí. Y voy a poner delta H de, estándar de la ecuación 2. Entonces ya no está invertida, pero estoy multiplicando por el menos 1. Como les digo, invertirla es como multiplicar por menos 1, es lo que estoy haciendo en este paso. Y menos la entalpía de formación de la ecuación 3. O lo que es lo mismo, este delta H de reacción es igual a la entalpía de formación del C2 H5 H5OH menos, voy a agrupar el menos a factorizar el menos 1, menos delta H de formación del C2H4, C2H4 más delta H de formación de H2O. Entonces aquí este menos lo estoy factorizando, menos por este primer factor me da este de aquí y este menos multiplicado por este segundo factor me da este de acá. Entonces aquí lo escribí con las sustancias y lo que podemos notar de esto es que en la primera instancia tenemos el producto y dentro de del paréntesis aquí tenemos los reactivos. Tenemos producto y reactivos. Y entonces con esto, en términos generales, podemos escribir una forma muy útil de la ley de Hess. Entonces, generalizando, para cualquier tipo de reacción, podemos escribir que el delta H de reacción, delta H de reacción, es igual a la suma, esta sigma significa sumatoria, la suma de número de moles del delta de formación de los productos menos la suma de número de moles del delta de formación de los reactivos, que es lo que tenemos aquí. En este caso teníamos un mol y teníamos un mol y teníamos un mol, esa sería la N. Tenemos el menos y tenemos la suma de los reactivos. En este caso eran dos reactivos, entonces la suma pues nomás es de estos dos. Y en este caso teníamos un solo producto, entonces pues la suma pues es ese solo producto. En términos generales pues tenemos esta fórmula de aquí. La suma del número de moles de la entalpía de formación de los productos. Aquí me faltó, perdón, escribí delta H de formación de los productos y delta H de formación de los reactivos. Ahora sí. Y lo que me dice esta fórmula es que el cambio de entalpía estándar de una reacción es igual a la suma de las entalpías estándar de formación de los productos, cada una multiplicada por su coeficiente n en la ecuación balanceada, menos la suma correspondiente de las entalpías estándar de formación de los reactivos. Entonces, como les digo,
el cambio de entalpía estándar va a ser igual a la suma de las entalpías estándar de formación de los productos multiplicadas cada una por su coeficiente n en la ecuación balanceada, es decir, por el número de moles que tengo de ese producto, menos la suma de las entalpías de formación de los reactivos, también cada una de esas entalpías multiplicada por el coeficiente n en la ecuación química balanceada, es decir, por el número de moles que tenga de cada reactivo. Ok, entonces, de forma gráfica, lo que estamos haciendo con este método es que si hacemos una gráfica de la entalpía, acá arriba tenemos los elementos, acá vamos a tener, los reactivos, y más abajo vamos a tener los productos. Bueno, hacia arriba está la entalpía. Y entonces lo que estamos haciendo es que de los reactivos me estoy yendo a los elementos, estoy descomponiendo en elementos todos los reactivos como lo hicimos al principio, y este cambio de entalpía va a estar dado por la suma de las entalpías de formación de los reactivos. Luego de ahí, esto de acá es la suma, que estoy sumando la entalpía de formación de los productos y el resultado es la entalpía de reacción, esta de acá, la entalpía de reacción de la reacción que yo deseo obtener esa entalpía. Este de acá es el delta H de reacción en condiciones estándar. Entonces, estamos, como quien dice, estamos de forma teórica descomponiendo los reactivos en sus elementos básicos y después componiendo esos elementos en los productos de la ecuación que deseamos. Estamos desbaratando en sus elementos más básicos y después lo estamos reacomodando en los productos de la reacción deseada. Y estos cambios de entalpías son los que me dan el cambio de entalpía total de esa reacción deseada. En términos generales es lo que estamos haciendo. Entonces, esta forma de la ley de G supone que la reacción ocurre al convertir los reactivos en sus elementos en estado estándar y luego convertir estos elementos en los productos, como ya les mencioné. En realidad, muy pocas reacciones ocurren por esta vía. En realidad, casi nunca podemos descomponer en esos elementos. Muy pocas reacciones ocurren por esta vía. Sin embargo, como la entalpía es una función de estado, el delta H, el cambio de entalpía de esta vía hipotética, sería igual al cambio de entalpía por cualquier otra vía. Como es una función de estado, no importa por dónde nos vamos, sino la diferencia entre el estado inicial y el final. Entonces, es lo mismo para obtener el cambio de entalpía, si nos vamos primero por aquí y luego por acá, a que si nos fuéramos directamente para acá, o a que si hiciéramos cualquier otro, cualquier otros saltos de entalpía en diferentes reacciones. Lo que importa es el inicial y el final. Como es lo que nos importa, es que podemos usar este método práctico de descomponer en los elementos, al menos de forma teórica, y después componerlo como los productos. Los reactivos los descomponemos en elementos y luego los componemos como productos. Entonces, esto nos sirve para encontrar las entalpías. Como les menciono, las reacciones, es muy difícil que una reacción ocurra por esta vía, pero si lo que queremos es encontrar las entalpías, podemos suponer que así lo hace y usar este truco para calcular las entalpías de reacción de alguna reacción química. Y bueno, entonces vamos a ver dos ejemplos de esto mismo, ya aplicando la fórmula directamente.
Y vámonos para acá. Ejemplo 15.9, uso de las entalpías de formación para aplicar la ley de Hess. Y me dicen que calcule el delta H de reacción de esta reacción a 298 Kelvin, es decir, a condiciones estándar de 298 Kelvin y una atmósfera de presión. Entonces, vamos a usar esto que acabamos de ver, vamos a usar que delta H de reacción es igual a la suma de las entalpías de formación de los productos menos la suma de las entalpías de formación de los reactivos. Entonces vamos a utilizar esto. Primero necesitamos buscar las entalpías de formación. Eso lo pueden checar en el apéndice K de su libro. Compuesto. Y de este lado vamos a tener delta H de formación en kilojoules por mol de sustancia. Entonces, compuesto, tengo SiH4 gas. Buscamos su entalpía y es 34.3. Tengo oxígeno, O2 gas. Y el O2 está en su estado estándar, su entalpía de formación es 0. Y luego tengo, en los productos, tengo SiO2 sólido, su entalpía de formación es menos 910.9 kilojoules por mol de sustancia. Y tengo agua líquida, que su entalpía de formación es menos 285.8 kilojoules por mol de sustancia. Entonces aquí tengo reactivos y acá arriba tengo, perdón, al revés, acá arriba tengo reactivos y acá tengo los productos. Y entonces vamos a usar esta fórmula de acá. Y tengo entonces que delta H de reacción es igual a la suma de las entalpías de los productos, los voy a poner entre paréntesis, la suma multiplicada por el número de moles. Tengo un mol de SiH4, el 1 no lo pongo, pero pongo el delta HF de formación del SI. Perdón, primero son los productos, es el SiO2, SiO2. Entonces, primero la suma de los productos. Tengo un mol de SiO2, tengo un mol, no pongo el 1, pongo la entalpía de formación del SiO2, más tengo 2 moles de agua, pongo este coeficiente 2, eso significa esa N, pongo este 2 multiplicado por la entalpía de formación del H2O líquido. Este es sólido, este es líquido. Y cierro paréntesis, son todos los productos que tengo, menos, abro otro paréntesis y hago la suma de los reactivos. Un mol de multiplicado por delta H de formación del SiH4 gaseoso más 2 moles del delta H de formación del O2 gaseoso. Ok, bueno, para ver qué es lo que está pasando con las unidades, este procedimiento lo voy a hacer con todo y unidades. Más adelante, pues, nos podemos ahorrar eso porque es escribir demasiado. Pero, por el momento voy a hacer este procedimiento con unidades para ver cómo se cancelan estas unidades, cómo se cancelan los mol de sustancias y cómo me quedan al final mol de reacción. Entonces, esto es igual a, tengo coeficiente 1, es 1 mol
de SiO2 sólido, no lo voy a poner para no tardarnos tanto, que equivale a un mol de reacción que multiplica a la entalpía 34.3 kilojoules por un mol de SiO2. Luego esto es más 2 mol, es este 2 mol de H2O líquido equivale a un mol de reacción. Esto multiplicado por la entalpía de formación, que es menos 285.8 kilojoules por mol de sustancia, es decir, por mol de H2O líquido. Esta es la primera parte. Luego eso es menos la segunda parte. Voy a mover un poquito esto. Menos la segunda parte, que es otra vez coeficiente 1. Un mol de SiH4 equivale a un mol de reacción por el SiH4 es 34.3 kilojoules por mol de SiH4. Acá arriba me equivoqué. Esto no es 34, este era 910. Menos 910.9 kilojoules por mol de sustancia. Y más el del O2, tengo 2 moles, 2 mol de O2, gas, equivale a un mol de reacción que multiplica, en este caso son 0 kilojoules, todo el factor este se va a hacer 0, por mol de O2. Entonces aquí podemos ver rápidamente lo que pasa con las unidades. Mol de SiO2 se cancela con mol de SiO2, me quedan kilojoules por mol de reacción. Mol de H2O se cancela con mol de H2O, me quedan kilojoules por mol de reacción. Y lo mismo con los otros. Mol de SiH4 se cancela con mol de SiH4. Mol de O2 se cancela con mol de O2. Y me queda todo en unidades de kilojoules por mol de reacción. Lo que sí hay que multiplicar es este 2 por esta cantidad de acá, este 2 por esta cantidad de acá. Entonces, hago eso y me queda lo siguiente. Me quedan del primer término menos 910.9 kilojoules por mol de reacción más, bueno, lo voy a poner entre paréntesis para no confundirnos con los signos, más, porque es una sumatoria. Tengo 2 por menos 285, eso me da menos 571.6 kilojoules por mol de reacción. Cierro paréntesis, menos la otra sumatoria, la sumatoria de los reactivos. Tengo 34.3 kilojoules por mol de reacción, más 2 por 0, pues es 0. 0 kilojoules por mol de reacción. Cierro el otro paréntesis, el otro corchete. Y bueno, hay que hacer esa suma. Esto me queda igual a menos 910 más menos 571. Es decir, menos 910 menos 571 me da menos 1482.5 kilojoules por mol de reacción. Luego menos 34.3 más 0, pues es 34.3 kilojoules por mol de reacción. Luego menos 1482 menos 34,
esto me da delta H de reacción, me da menos 1516.8 kilojoules por mol de reacción. Y a través de este método encontramos el cambio de entalpía de esta reacción. Menos 1516 kilojoules por mol de reacción, es decir, se desprenden 1516.8 kilojoules de energía, de calor, por mol de reacción. Después de resolver este ejemplo, deberían ser capaces de resolver el ejercicio 38 de una tarea que va a estar posteriormente ahí en el Classroom. Como les mencioné, esto de escribir todos las unidades es demasiado tedioso, entonces para abreviar en los siguientes ejercicios en su tarea no es necesario que lo hagan. Vamos a hacer otro ejemplo para ver cómo, para abreviar esto, pues para ver cómo hacerlo sin utilizar tantas unidades porque es demasiado tedioso. Entonces para ver eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces vamos a ver este ejemplo que dice que mediante esta información determina el delta H de formación del PBO sólido amarillo. Ok, me dan esta ecuación, esta reacción química, PBO sólido amarillo más CO gaseoso más PB, reaccionan para formar PB sólido y CO2 gas. Y la entalpía de reacción es la siguiente. Entonces notemos aquí que conocemos la entalpía de reacción y lo que me están pidiendo es la entalpía de formación de una de las sustancias. Me dan la entalpía de formación para el CO2 y me dan la entalpía de formación para el CO. Y el PB es el estado estándar. El estado estándar del plomo es PB sólido. Por lo tanto, la entalpía de formación del PB sólido, como es su estado estándar, esto es igual a 0 kilojoules por mol de sustancia. Ok, entonces vamos a utilizar lo mismo, la misma forma de la ley de Hess. Vamos a utilizar, bueno, ya tenemos toda la información que tenemos para despejar de la ecuación este término de acá, esta entalpía de acá. Entonces vamos a utilizar que la entalpía de reacción es igual a la sumatoria del número de moles que multiplica la entalpía de formación de cada producto menos la suma del número de moles por la entalpía de formación de cada reactivo. Tengo delta HRXN para este caso. Tengo que esto es igual a la entalpía de formación de los productos. Este sería el plomo primero, PB sólido, más la entalpía de formación del CO2 gas. Los coeficientes son 1 porque aquí tenemos 1 y 1. No los escribo, pero el coeficiente sería 1. Luego menos las entalpías de formación de los reactivos. Entonces tengo el delta H de formación del PBO sólido amarillo. No lo voy a escribir para abreviar un poquito, pero sabemos que es sólido amarillo, que estamos en estado estándar. Más delta H de formación del CO gaseoso. CO gaseoso. Y pues ya. Lo que yo quiero conocer es este de aquí. Este de aquí es el que me piden.
Entonces hay que despejar de esta ecuación este término de aquí y sustituir los valores. Para eso vamos a hacer lo que sigue. Delta HRXN es igual a delta HF PV sólido más delta HF CO2 gas. Y voy a expandir este signo. Menos por el primer término me da menos delta HF PVO sólido amarillo. Y entonces estoy haciendo este por este y este menos 1 también por este de acá. Menos por más me da menos también. Y me da menos delta HF0 del CO gas. Entonces yo quiero, como ya les dije, quiero despejar este. Voy a sumarlo a ambos lados de la ecuación. Lo voy a sumar a ambos lados de la ecuación. Delta HF PVO. Y acá también. Delta HF PVO sólido amarillo. Entonces del lado derecho, menos, más, se hacen cero, se cancelan. Ya me quedó del lado izquierdo. Quiero que quede solo del lado izquierdo, entonces voy a pasar este para el otro lado. Para eso lo voy a restar de ambos lados de la ecuación. Lo voy a hacer en este mismo paso para no tener que reescribir todo. Y acá también lo resto. Menos delta H de reacción. Del lado izquierdo, menos con más se elimina. Ya solo me quedó este de aquí, que era el que quería despejar. Me queda delta HF del PVO sólido amarillo es igual a delta HF de plomo sólido más delta HF de CO2 gas. Ese ya se eliminó. El que sigue es menos delta HF del CO gas menos el delta H de la reacción que nos dieron en el problema. Y pues ya, como les mencioné, para no escribir tantas unidades con los factores de conversión, nomás voy a poner la cantidad sin escribir las unidades. Y entonces vamos viendo. Tenemos lo siguiente. Tenemos delta H del plomo sólido es 0. Este de aquí es 0. Luego más. Voy a poner todos entre paréntesis porque algunos tienen signo negativo. Entonces luego más el delta H del CO2, que es menos 395.5. Luego más menos el delta H del CO. El del CO es menos 110. Menos 110.5 y luego menos el delta H de reacción. El delta H de reacción está acá arriba, es menos 65.69. Menos 65.69. Y pues luego hay que hacer esta operación. Para simplificarlo, voy a hacer las multiplicaciones de los signos. Más por menos menos, me queda menos 395.5. Menos por menos más, me queda más 110.5. Y menos por menos más, me queda más 65.69. Este es el delta HFPBO sólido amarillo. Entonces hago esa suma, menos 395 más 110 más 65. Me queda que el delta H de formación del PBO sólido amarillo es igual a, meten eso a su calculadora y nos da menos 217
menos 217.3 y las unidades van a ser las que correspondan al delta H de formación. En este caso, como es delta H de formación, corresponden a kilojoule por mol de sustancia, por mol de PbO. Y bueno, como les digo, en este ya nos ahorramos escribir todas las unidades acá. Ya vimos cómo se hace eso en el ejemplo anterior. Y vimos que los coeficientes aquí son como factores de conversión de unidades de mol de sustancia a unidades de mol de reacción. Les repito otra vez, para ahorrar tiempo, en los ejercicios que ustedes hagan no es necesario escribir todas esas unidades, simplemente una vez que se sustituyan estos delta H, hay que sustituirlos por sus cantidades correspondientes. Ok, entonces así es como se resuelven este tipo de ejercicios. Y bueno, este video lo vamos a terminar aquí. Ya el siguiente tema correspondería a energía interna, a cambios de energía interna. Entonces chequen los siguientes videos para hablar de los cambios de energía interna.